Bueno chicos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este nuevo capítulo de esta gran historia. Sin más chicos, no voy a entrar en tantos detalles. Antes de comenzar, quisiera decirle que si notan que el segundo personaje protagónico se nota un poquito débil, es porque está comenzando. Así que sin más chicos, comencemos. De Hero, Solo Leveling. Capítulo 2. Los lobos estilo Fan Kaikan son criaturas de gran capacidad física y resistencia. De una estatura del tamaño de una persona promedio, por lo que eran tan grandes como un humano de 180 centímetros. Su pelaje rojo sangre desprendía un repugnante olor a sangre, el carmesí de sus ojos eran lo suficientemente poderoso como para ser superior en reflejos. Su mandíbula estaba recubierta por una coraza de metal, gran parte de sus dientes de sables inferiores sobresalían de su boca, también de metal. Sus garras también eran lo suficientemente dura como para que también sean considerados del mismo material de la coraza de su mandíbula, y eran tan afiladas como para cortar el metal con facilidad. Ese mismo lobo observaba a Sun Jinwoo, quien, nervioso, no se atrevió en ningún momento en quitarle los ojos a la criatura que le miraba con desafío, deseos de sangre e intenciones de asesinato. Sun Jinwoo estaba en problemas. Sabía muy bien que no estaba en una situación adecuada en momentos como estos. Solo 2 goblins eran suficiente como para ponerlo en aprietos. ¿Cómo se suponía que ganaría contra un lobo estilo Fan Raikan? Estaba en problemas sin duda alguna. Lobos estilo que... Izuku en cambio, solo miró con seriedad y cautela al lobo que se encontraba frente a él. Sin embargo, jamás se sintió intimidado por el lobo gigante. Esa cosa tiene que ser muy impresionante como para que se le llame rápido a algo tan pesado como eso. Izuku cuestionó. Son peligrosos, especialmente en grupos. Pase lo que pase, no dejes que se acerque a ti. No tenemos sanadores en estos momentos. Sun Jinwoo gritó, ansioso. Por más que pensara en su situación, no podía encontrar la manera de salir de esto. Su rostro palideció más cuando de repente, desde la oscuridad, 2 lobos saltaron hacia la espalda de Izuku, como si completaran una emboscada a su no invitado grato. Cuidado. Gritó en advertencia. Sin embargo, los lobos eran demasiado rápidos. Sun Jinwoo dudaba que su invitado no grato lograra escapar sin heridas de las fauces mortales de los lobos gigantes. Especialmente cuando no se movió, incluso cuando se percató de la aparición de los 2 lobos que se lanzaron hacia él en una fracción de segundo. Excepto que, de alguna manera, no fue un problema para Izuku deshacerse de esos 2 lobos. Su mano se levantó, casi con pereza, y la agitó. Una fuerza invisible mandó a volar a los 2 lobos contra el fondo de la estación, atravesando la pared, levantando un montón de polvo. Sun Jinwoo se impresionó. Este chico, de donde sea que fuese, a cualquier gremio que pertenezca, era muy poderoso. Tal vez un cazador de rango B, A. No lo sabía ni podía descartar. Su admiración repentina casi le costaba su cabeza, porque en automático había evitado las mandíbulas del lobo que lo tenía acorralado. Demonios, los 2 lobos anteriormente mandados a volar habían salido del hueco en el que habían aterrizado, acompañado de más lobos sedientos de sangre por igual. Eso lo asustó, lo paralizó. Estaba asustado por su vida. Concéntrate, o déjamelo todo a mí. Me encargaré de esta situación. Izuku dijo por ocurrencia, pero Sun Jinwoo negó con la cabeza. No, estoy bien. Tengo que completar esta misión. Sun Jinwoo contestó, sus puños se apretaron en un momento de consideración. Izuku asintió, elevó su poder a un 15% nuevamente y caminó hacia los demás lobos, que lo habían empezado a rodear. Sin embargo, Sun Jinwoo fue todo lo contrario. Su cuerpo empezó a temblar. Estaba asustado por su vida. El lobo gigante endureció sus ojos fríos y feroces, empezando a prepararse para atacar. Pero Sun Jinwoo no. Sun Jinwoo no podía moverse, estaba paralizado, estaba plantado en el mismo lugar, por una simple razón. Mis piernas, mi cuerpo. No me responden. Pensó, viendo con miedo el cómo se acercaba el lobo gigante, paso a paso, dio un salto y se abalanzó sobre él. Fue como si todo fuera más lento en algún momento para Sun Jinwoo. Empezó a pensar en las razones del por qué su cuerpo no podía responder a su cuerpo, cuando por casualidad había recordado aquel día, donde había empezado todo. Fue como un día más para Sun Jinwoo. Ese día entraría a mazmorra con el grupo del señor Son Kiyul, y todo parecía normal. Ignoró las burlas de los demás cazadores hacia él debido a su débil despertar y convivió un poco con Lee Joe.
Ella lo había invitado a comer en algún momento. Pero fue entonces cuando habían encontrado algo irregular. Una mazmorra dentro de una mazmorra. Todo parecía no cuadrar, pero por su impulsividad, y la poca cantidad de materiales necesarios para llevar a casa, decidió por optar proseguir con el grupo. Condenase a lo que había pasado a continuación. Estatuas dentro de una gran habitación. Un altar, y una estatua en un trono. Honra a tu Señor. Alaba a tu Señor. Ten fe en tu Señor. Todo fue un infierno. Las estatuas cobraron vida y masacraron a gran parte del grupo, los demás, junto con él, apenas siguieron con vida al seguir una serie de pasos que funcionaron por casualidades del destino. Él quedó atrás al final, su debilidad le había costado una pierna y no podían hacer nada. Apuñalado, aplastado y mutilado por las estatuas al final, se le dio la oportunidad de sobrevivir. El sistema de nivel. Esos recuerdos, de la tortura infernal en vida, la experiencia recorrió sus huesos plantándolo en su lugar incluso con el lobo tan cerca de él. ¿Por qué? Sun Jinwoo se preguntó. ¿Por qué? ¿Es por eso? Su pensamiento radicaba en las estatuas, a esa estatua sentado en ese trono, quien les sonrió con maldad. No pensé que tendría algún trauma por esa experiencia. Incluso llegando a esa conclusión, no pudo evitar pensar en que era estúpido su pensamiento. Era obvio que tal experiencia lo marcaría. Pero Sun Jinwoo dio un grito de batalla, esquivando hacia un lado, esquivando nuevamente las mandíbulas del lobo gigante. A pesar de todo, estaba decidido. No tengo un sanador, no tengo el lujo de darme lastimarme ahora. Pensó, decidido. Su rostro adoptó una expresión de frustración. ¿Por qué tenía miedo, pero no se dejó llevar por sus sentimientos de inferioridad? Nunca lo hizo en realidad. No moriría ahora. Como un borrón de velocidad, el lobo se adelantó hacia Sun Jinwoo, quien, sobresaltado, apenas pudo esquivar las mandíbulas del lobo gigante, una vez más. Dio volteretas hacia atrás a una velocidad drástica y descontrolada, hasta estrellarse y terminar de cabeza contra un barandal. Había escapado de las mandíbulas de su muerte otra vez, pero eso no fue lo que lo sorprendió. Por primera vez había notado algo que había dejado de lado desde el principio. Su cuerpo era más ligero. Se empujó con sus brazos hacia arriba, el lobo gigante pasó por su lado. Aterrizó de pie, girándose con determinación de acabar con el lobo de una vez por todas ante una gran revelación. Sentía que podría con esto. Yo apenas recuperé mi vida. Le gritó a la criatura, como si ésta fuera la responsable de su experiencia horrible. No se acobardaría por tener miedo al enfrentamiento. No voy a morir ahora. Sun Jinwoo gritó, su puño se estrelló con toda la furia y la frustración que cargaba consigo contra la mandíbula acorazada del lobo. El golpe, de alguna manera, pudo ser explicado de una sola manera. Increíble. Incluso Izuku dejó por un momento su enfrentamiento para poder ver el estruendo que Sun Jinwoo había provocado con su golpe. A Izuku le impresionó que además de hacer portales a dimensiones, también tuviera superfuerza. Sun Jinwoo por otra parte, no podía creer el hecho de que había mandado a volar a un maldito lobo gigante de su tamaño. Estrellándolo contra la malla de metal de la estación. Incrédulo, miró su mano con confusión. ¿Qué? Fue en lo único que pudo pensar. ¿Esto fue a causa de aumentar mis estadísticas de fuerza? Se preguntó a sí mismo. Estaba increíblemente confundido. Pero de la malla de metal, el lobo gigante emergió, completamente intacto del ataque de Sun Jinwoo. Incluso así, sigue siendo más fuerte que yo. Pensó. Ahora tenía que pensar en cómo acabar con esta criatura lo antes posible. Izuku dejó de lado a Sun Jinwoo. Sentía que podría ocuparse de esa criatura. Él, sin embargo, estaba rodeado por estos lobos gigantes. Frunció el ceño, desvió su cabeza hacia un lado, evitando un zarpazo y lanzó un golpe destructivo contra el cráneo del lobo que se atrevió a atacarlo. El sonido del cráneo rompiéndose resonó de manera repugnante cuando el lobo se desplomó. Zarcillos de electricidad emanó de su cuerpo cuando otro lobo se abalanzó contra Izuku con el fin de devorarlo. Izuku en respuesta levantó sus manos, un relámpago escapó de entre sus palmas, golpeando con un ataque eléctrico al lobo a la velocidad del rayo. La criatura fue carbonizada en un instante, el olor a carne quemada fue incómodo para Izuku. Izuku lanzó un vistazo hacia Sun Jinwoo, este había sido herido de la pierna, aunque al parecer no había sido nada grave. De hecho, había sacado una espada de lo que al parecer había sido de la nada y dividió al lobo que tanto lo acosaba de un tajo. Sun Jinwoo incluso corrió hacia Izuku para luchar junto con él.
Un lobo trató de morder a Izuku en su destrucción, pero simplemente se había golpeado con una pared invisible que lo detuvo. Izuku dirigió una mano hacia la criatura y manipulando las moléculas en las palmas de sus manos, un rayo de plasma golpeó al lobo en su cabeza. Todo su rostro fue casi desintegrado por el calor del plasma que lo había golpeado. Sun Jinwoo balanceó su espada contra los lobos. Izuku por su parte solo dejaba escapar uno que otro rayo de plasma de su palma. La erradicación de los lobos fue pan comido una vez se pusieron manos a la obra. Eso fue intenso. Cansado, Sun Jinwoo respiró agitado. Los lobos eran más fuertes que él, pero gracias a la espada mágica de Son Ki-yul, había podido superar la pequeña brecha que tenía contra los lobos. Bueno, sí. Eran fuertes en cierto modo. Izuku en cambio, no parecía cansado, en lo más mínimo. No hizo mucho, solo usar una especie de magia que le permitía lanzar rayos de sus manos sin ninguna preocupación. Fue confuso porque Izuku parecía tener una gran fuerza física, y los magos no tenían la capacidad de ejercer tanto poder físico. Ahora que lo pienso. En comparación a ellos, son tan débiles. Sun Jinwoo no pudo evitar decirlo, Izuku arqueó una ceja con confusión. No hace unos momentos estaba con su vida a un pelo de ser cortado de este mundo y ahora parecía que podía con el mundo. Eso fue arrogancia. ¿A ellos? No importa. Eres bueno con esa espada. Portales y superfuerza, nada mal. Izuku le felicitó, este joven era muy bueno al menos ante su vista. Había visto a muy pocos usando una, pero este fue el primer día en que había visto a alguien cortar limpiamente con un arma blanca. Sun Jinwoo se sintió halagado, incluso si este niño era más joven que él. Recordó que aún no sabía su nombre, por lo que se puso al día. Lamento no decir mi nombre, me llamo Sun Jinwoo. Se presentó. Izuku Midoriya, un placer. En realidad, no fue un placer, primero se infiltraba a Oa, y ahora lo encerraba en una dimensión con lobos supermutados. Él deseaba reventar a este tipo por todos los medios, lo hubiera hecho si no fuera porque solo el tipo tenía una idea de cómo salir de aquí. Sin embargo, la cortesía exigía ser respetuoso, así que lo hizo. Sun Jinwoo no se dio cuenta de todos modos, y si lo notó, no lo demostró. Eres un mago muy poderoso, Midoriya. ¿Qué rango como cazador posees? Sun Jinwoo preguntó. Izuku fue confundido, de nuevo. Fue extraño. No sé qué sea eso de cazador. Dudo que sea algo dirigido a la naturaleza. Soy un aspirante a héroe, de la Academia Wa. Izuku explicó, confundiendo a Sun Jinwoo. Eso no tenía sentido para el coreano de cabello negro. Sin embargo, la discusión solo se pospuso para otro momento, y de inmediato dirigieron su mirada hacia lo que parecía ser las zonas más profundas y oscuras de la estación. Sun Jinwoo dirigió su mirada hacia sus estadísticas mostrado por el sistema. Había subido de nivel. No tenía ningún título, ningún trabajo, como una hoja en blanco. Ignoró lo aterrador que era que su vitalidad, sentidos, magia y vida neta fuese cuantificable por el sistema. Tenía una idea de qué hacer. Lo interesante, por otra parte, fue el hecho de que la experiencia ganada por luchar fue dividida con Izuku. Un 10% de la experiencia había sido trasladado hacia Izuku. En el sistema aparecía registrado como su compañero. En todo caso, tenía todo claro. Subir de nivel causa que su estado suba 1 punto. Hacer las quests diarias causa que su estado suba 3 puntos. Cazar monstruos y subir de nivel es más eficiente. Incluso la inteligencia, que se expresa en números en el sistema, puede medirse de manera numérica y por lo tanto puede mejorarse. Sin embargo, Izuku quería empezar a caminar, cuando vio con extrañeza a Sun Jinwoo. ¿Pasa algo? Izuku preguntó. Los lobos. No sueltan núcleos mágicos. Pensé que estos lo harían. Todas las mazmorras poseen criaturas, y todas sueltan núcleos mágicos. Este parece ser una mazmorra diferente. Sun Jinwoo expresó sus dudas, haciendo sonreír a Izuku por las razones equivocadas. Lo haces ver como si se tratara de una especie de juego o algo. Izuku bromeó, pero Sun Jinwoo pareció tomarlo en serio. Parece un juego al principio, pero es así. Cada monstruo deja un tesoro cuando muere. Sun Jinwoo confirmó. Eso fue raro para Izuku en todos los sentidos. No quiero ser grosero, pero tengo que decirlo. Corea es raro, completamente extraño. Izuku confesó, Sun Jinwoo pareció ofendido. ¿Y se supone que eres de dónde, América? Sun Jinwoo preguntó. Definitivamente estaba ofendido. Japón, en realidad. Izuku dijo, viendo cómo el rostro de Sun Jinwoo se volvía agria.
Todo tiene sentido. Eres demasiado arrogante para ser considerado alguien normal. Los cazadores japoneses son demasiado arrogantes. Sun Jinwoo dijo, aunque Izuku no se sintió ofendido en lo más mínimo. Culpable de los cargos. Izuku no lo negó. Fue muy arrogante de vez en cuando, tenía con qué respaldar su arrogancia después de todo. Pero aún no entiendo esto de los cazadores. Izuku sorprendió a Sun Jinwoo. ¿Eres un despierto y no sabes sobre los cazadores? Sun Jinwoo preguntó, confuso. ¿Sabes qué? No importa. Salgamos de aquí lo antes posible. Dijo, empezando a caminar. Sin embargo, se detuvo por un momento. Observó los cadáveres de los lobos por un momento, y pudo notar con extrañeza la pantalla del sistema ante sus ojos. Él podía vender partes de las criaturas, como sus colmillos con el fin de recibir ganancias que funcionarían para comprar cosas en una tienda que tenía en el sistema. No supo cómo sentirse en ese momento. Izuku por otra parte, lo miró con extrañeza. Casi raro. Sin embargo, no dejó pasar la oportunidad. Especialmente cuando veía que de vez en cuando la mano de Sun Jinwoo desaparecía en la nada, como si entrara a la nada. Eso no podría ser normal. No quiero ser entrometido, pero... eso es demasiado raro. ¿Qué se supone que estás haciendo? Izuku preguntó, extrañado. Sun Jinwoo no quería decirlo, por lo que solo se limitó a decir medias verdades. Fue la primera vez que hacía esto después de todo. Yo, puedo hacer algunas cosas. Como intercambiar materiales de monstruos por cosas. Sun Jinwoo dijo entre líneas, e Izuku no le creyó. Parecía demasiado loco. De casualidad, pudo ver que había llaves de rango E, iguales a la llave que el sistema le regaló en algún momento. La cosa, sin embargo, era demasiado caro por alguna razón. 1000 puntos de moneda del sistema. Apenas tenía 22 puntos. Negó con la cabeza, compraría esto en alguna otra ocasión. Asumiré que no me quieres decir, lo entiendo. Pero al menos sé sincero. Izuku le dijo, inexpresivo. Innumerables lobos empezaron a acercarse de entre la oscuridad. Fue desconcertante para Sun Jinwoo, Izuku también estaba empezando a tomarse esto en serio. Izuku empezó a levitar, su cuerpo empezó a emitir relámpagos, aunque los minimizó. Él tenía que ahorrar energías, especialmente porque no sabía cuándo saldría de esta dimensión. Tal vez su peculiaridad era una de las peculiaridades más fuertes del mundo, pero él, como humano, no lo era. Y peor. Tenía límites. Y no podía permitirse caer en su límite. Lanzar plasma sería más conveniente que lanzar ataques físicos. O tal vez una explosión. Prepárate, voy a dejarte con los de la derecha. Izuku dijo, serio. Sun Jinwoo asintió, con determinación. Tomó la espada con más fuerza y tomó una postura de ataque y defensa. Él podía con esto. Bien. Sun Jinwoo esperó, no mucho, para la preocupación esta vez de los dos. El primero en luchar fue Sun Jinwoo, más bien una autodefensa. No uno, no dos, sino 3 lobos salieron de la nada y le lanzaron zarpazos que apenas logró esquivar. Dio un giro por el suelo, y derrapó, apuntando la espada hacia adelante con todas sus fuerzas. La espada atravesó el torso de uno de los lobos, el cual aulló, pero no de dolor. Más bien de una rabia poderosa, tanto así que no paró de tratar de morder a Sun Jinwoo en su posición comprometedora. Dio un grito de fuerza y movió la espada encajada en el torso del lobo hacia debajo en un movimiento vertical. Desplomado, sin vida, el lobo solo había sido reemplazado por los siguientes 2 lobos, que venían acompañado por 3 más. Sun Jinwoo se movió, muy rápido y en frenesí. Lanzó un horizontal corte hacia el cuello el lobo más cercano, separando la cabeza de la criatura de su cuello. No tuvo tiempo a procesarlo porque de inmediato lanzó otro tajo de manera vertical que dividió a otro lobo desde entre sus ojos hacia abajo, y luego realizó el mismo procedimiento en reversa, condenando a otro lobo al mismo destino. Un zarpazo rozó su brazo derecho, obligando a Sun Jinwoo a darse vuelta y cortar a otro lobo en un tajo que destruyó los ojos del lobo que logró rozarlo. Y cortó y cortó. No lo pensó, no se detuvo a mirar la carnicería que había provocado en su frenesí de cortes y adrenalina. Eran ellos o él. Así lo mantuvo, hasta que no quedó absolutamente nada frente a él. Ya no tenía lobos a los cuales cortar, los cuerpos mutilados de las criaturas pintaron el piso de la estación en un charco de sangre apestosa, pero a Sun Jinwoo no le importó. Solo podía ver los demás ojos de más lobos sobresalir de entre los oscuros pasillos de la mazmorra de cemento. Sun Jinwoo apenas vio el título que se le había otorgado por el sistema.
Con cada muerte en sus manos, había subido de nivel, y con ella, se le llamó como título asesino de lobos. Izuku por otro lado, no fue carnicero. No tenía eso en él. Fue casi repugnante para él tal escena en realidad. De hecho, nunca había visto tal carnicería en el tiempo que fue un héroe provisional. Literalmente este chico, Sun Jinwoo, fue como un psicópata sin control. Cortó y cortó sin piedad. Él, sin embargo, no fue tan gráfico, si se pudiese llamarse así. Su mirada se fijó en los lobos que lo miraban desde el suelo, esperando a que bajara, con el fin de descuartizarlo al momento de tocar el suelo. Izuku no les dio el gusto. De sus manos una esfera de energía inestable se intensificó. Esto era una explosión atómica entre sus palmas, literalmente. ¿Por qué no aprovechar tal beneficio de controlar los átomos cuando tenía el poder de hacerlo? La energía inestable entre sus manos se intensificó, y con ella, la fuerza del ataque. Sin más, la dejó caer, y con ella, el desastre contenido en esa esfera. ¡Kaboom! Sun Jinwoo salió volando hacia una pared por parte de la onda de choque, una pared invisible le había protegido del calor abrasador de la energía. Cada lobo dentro de la explosión había matado a cada lobo, algunos carbonizados, otros desintegrados y otros simplemente aplastados por la onda de choque. Sun Jinwoo no lo pudo creer cuando vio lo que había pasado. Cada lobo que se enfrentó a Izuku, quien aún estaba en el aire, flotando con desdén, no sobrevivió al ataque. ¿Qué fue lo que? Sun Jinwoo trató de preguntar, horrorizado por el calor asfixiante en el ambiente. La pared que lo había protegido había desaparecido. Explosión atómica. Izuku respondió. Acelerar las partículas a velocidades casi relativas genera una cantidad de energía masiva que detona como una explosión de calor, fuerza destructiva y desintegración a niveles moleculares. Fue como una explosión nuclear, pero sin la radiación generada por los materiales usados en una bomba con capacidades similares a mi ataque. Izuku explicó, completamente tranquilo. Sun Jinwoo sintió la notificación de parte del sistema. De asesino de lobos, su título alcanzó el título de aniquilador de lobos. Dejó de lado los tantos regalos que le dieron, los puntos que había recaudado, los niveles que había alcanzado. Tenía que salir de este lugar porque el calor residual del ataque de Izuku lo estaba asfixiando. Solo salgamos de aquí por favor. Sun Jinwoo avanzó, podía sentir más lobos que se fijaron en él. Algunos ignoraron a Izuku, quien aún flotaba en el aire. Dios sabía que Sun Jinwoo ahora no quería meterse con él bajo ninguna circunstancia. Tanto Sun Jinwoo como Izuku siguieron avanzando por la estación. Esta vez Sun Jinwoo se encargó de los lobos, Izuku solo se mantuvo tranquilo, observando el cómo Sun Jinwoo descuartizaba sin piedad a los lobos. Había fruncido el ceño, porque, por alguna razón, ya no podía sentir la fatiga de ninguna manera. Y eso fue extraño, preocupante para Izuku. Lo obligó a reducir su poder a un 5% para mantenerse cauteloso. No podía sentir la fatiga y temía que su cuerpo sufriera algún desgaste abrupto en un lugar tan peligroso como esta dimensión. Sin embargo, lo que sí pudo notar fue que de alguna manera una energía misteriosa se había empezado a filtrar dentro de su cuerpo. Esa energía misteriosa había estado anulando la poca e insignificante fatiga que de vez en cuando se filtraba en su cuerpo. Y eso fue preocupante. Esta energía era una energía similar a la de Sun Jinwoo. No era energía espacial, pero era energía desconocida. Afortunadamente era energía que podía manipular, pero la manera en cómo se filtraba a su cuerpo fue algo preocupante por un momento. Por defecto de One for All, la peculiaridad acumulaba energía. Generalmente de la energía cinética generada por la acción del usuario a través de su cuerpo, pero también podía absorber energía del ambiente, el sol, o cualquier tipo de radiación. Eso fue bueno porque no podía ser envenenado con radiación tóxica para los seres vivos, pero esta energía extraña, no podía ser denominado como radiación. Solo esperaba a que esta energía, filtrándose en él, no le afectara de mala manera. Sun Jinwoo por su parte se encontraba observando su espada, la espada de Son Ki-yul. Estaba agrietada, sin filo. Pero gracias a ella, le fue posible lograr luchar contra estas criaturas. Le hizo recordar el día en que había comprado una daga, algo que le había dado beneficios a la hora de luchar. Sin embargo, se rompió a la hora de toparse con un jefe de rango E. Las armas mágicas eran buenas a la hora de su uso, pero tendían a desgastarse mediante el uso continuo. No duraban mucho tiempo, sin mencionar su alto coste. Fue entonces que decidió nunca comprar un arma con el bajo costo que le daba coste de un arma mágica e hizo el trabajo con sus propias manos.
Por casualidad vio el comunicado del título entregado por el sistema. Aniquilador de lobos. Era un título otorgado a los cazadores competentes en la lucha contra los lobos. Tenía una ventaja el uso del título, el cual era un aumento de experiencia de un 60% a la hora de luchar contra monstruo de tipo bestia. 34 colmillos de lobos, 2 dagas desgastadas, ropas de viajero, y un Earthstone. Sun Jinwoo pensó, impresionado. Fue más de lo que pude esperar. Observó por un momento el Earthstone, se sentía tentado en volver. Miró a Izuku por un momento, el cual parecía estar recogiendo colmillos para él. ¿Debía volver? Sentía que tenía que llevar a este chico fuera de la mazmorra. Por un momento lo consideró, fue lo correcto después de todo. Pero lo descartó, no pudo hacerlo. ¿Qué pasaría con la dimensión después de que salieran? ¿Desaparecería? No podía desaprovechar esta oportunidad bajo ninguna circunstancia. Le pidió disculpas a Izuku en su interior, pero se negó a salir de este lugar. Completar la mazmorra fue una misión para él. Ahora que tenía la oportunidad de ser más fuerte. Guardó la llave que lo sacaría de esta mazmorra y avanzó decidido. ¿Estás bien? Izuku preguntó confundido. Sun Jinwoo negó. No. Tenemos que avanzar.